abrirnos la puerta para estar aquí con ustedes. Gracias. Y es un honor, en verdad, poder ir a otro lugar y hablarle a los hermanos de Cristo acerca de las riquezas que hay en la Escritura, con el propósito de que experimentemos esto y que la vida de la iglesia sea preparada para el día de su regreso. Y nosotros venimos de la Ciudad de México, de la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Entonces ahí, para que más o menos sepan de dónde venimos. Y nuestra iglesia se llama Apoyo e Integración para la Familia. Es una asociación civil. El nombre que teníamos es porque trabajamos algunos años con el gobierno en escuela para padres, en algunas actividades, y pues se nos quedó el nombre y así continuamos. Mi esposa y yo conocemos al Señor desde nuestra infancia. Yo tenía 8 años cuando me acerqué al Señor, y desde entonces le conozco y le sirvo. Y hace más o menos unos 32 años comenzamos a trabajar como líderes de jóvenes en la iglesia en donde estamos, y somos pastores de jóvenes y pastores en la iglesia, aconsejando, ayudando a las familias a su desarrollo y su crecimiento espiritual, predicando en la iglesia y pues haciendo toda la labor y el trabajo que se pueda hacer para preparar a la iglesia del Señor. Quiero hoy hablar con ustedes de algo que desde el día que me invitaron, ¿no? Yo no sabía que iba a venir aquí. Por cierto, que les digo que nosotros venimos a esta iglesia hace como 30 años, por ahí así. Nos invitaron, somos parientes de Octavio y Floraliz, que están en el Coyote, allá más adelante de aquí, y venimos a un encuentro matrimonial justamente para conocer el modelo y replicarlo allá en la iglesia, lo cual hicimos por, no sé si por 5 o 6 años, teniendo mucho éxito en lo que tenemos, pero venimos a un encuentro matrimonial hace 30 años a este lugar. Y es curioso que ahora estamos de nuevo, pero en otra situación, y bueno, le damos gracias a Dios por eso. Cuando nos invitaron a predicar, fue un clamor del Señor en nosotros por pedir la palabra de Dios exacta. Es tan importante que la palabra de Dios no se vuelva algo genérico, sino que se vuelva específico en cada uno de nosotros, y necesitamos pedirle a Dios esa ayuda siempre. Yo ruego que el Espíritu de Dios hoy hable a su corazón y pueda transformar muchas de las cosas. Ahora quiero ser bien claro en una cosa que he aprendido a lo largo del tiempo, y es que una predicación no nos cambia. El hecho de que yo les hable, o de cualquier persona hable acerca del Evangelio, de la palabra de Dios, solamente es una puerta para entrar por ella. Solamente es un lugar, es un señalamiento por donde nosotros debemos de incursionar para lograr el propósito de Dios. El que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando un predicador habla, nosotros tenemos que observar la puerta que está en la Escritura y entrar por esa puerta para experimentar al Señor de esa manera. Entonces, mi intención hoy es mostrarles algunas puertas que he encontrado y que he visto en la Escritura para que ustedes puedan entrar. Uno de los grandes problemas en la vida de la iglesia hoy es que venimos los días de reunión a escuchar y decimos, ay, y terminamos diciendo, ay, estuvieron muy fuertes las pedradas, ¿no? Pero llega el lunes y se nos olvida, ¿no? O el martes y miércoles, y ya se diluye y se va, perdiendo la riqueza que había en esa administración, en esa suministración de la palabra de Dios. Entonces yo quiero animarte a una cosa. Yo quiero pedirte que anotes algo. No sé si traigas algún cuaderno o ahí en tu teléfono. Ahí anota estas puertas y algunas de estas cosas, para que tú puedas trabajar con el Señor en lo secreto, en eso, para que puedas decir el día de mañana, que tengas tu tiempo devocional con el Señor. A ver, el hermano dijo esto, a ver si es cierto, Señor, ¿no? Y empieza a comenzar un diálogo con el Señor acerca de esto, de tal manera de que el Espíritu de Dios haga una obra en tu corazón.
haga una obra en tu espíritu de transformación para prepararte para el día del regreso del Señor. Entonces, yo les animo a que pues hagamos eso. Bueno, el tema que hoy quiero hablar el tema es el Evangelio, es poder de Dios, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto, vamos a tratar de hablar de algunas de las cosas que hay un beneficio para nosotros, pero también quiero hablar de un aspecto negativo en cuanto a nosotros y ese llamado. Pero bueno, vamos a comenzar. En el libro de los Romanos, o en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, por favor, si me ayudan ahí. Mira, está padre ahí que yo veo también lo que está muy bien. Dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Y entonces aquí el apóstol Pablo hace una declaración tremenda acerca del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Diga conmigo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Miren, nosotros necesitamos observar el carácter de la obra del Señor que se debe aplicar a nuestras vidas. Esta es una cosa fundamental en la vida espiritual. No nos reunimos para callar nuestra conciencia y sentirnos un poquito bien de que ya canté unas canciones muy inspiradoras y sí, te amo, Señor. No nos reunimos por eso. Nos reunimos para exponernos al poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque necesitamos un poder sobrenatural sobre nuestras vidas para transformarnos. Y miren, yo estoy convencido de que el mundo necesita esta demostración del poder de Dios, pero no con asuntos externos, sino con la vida de cada uno de los creyentes en los ámbitos en los que se desarrollan. Necesitamos ese poder para poder ser los testigos de la verdad en cada uno de los ámbitos que nos encontramos. Y necesitamos saber cuál es este poder y a qué se refiere. Bueno, este poder también tiene un sentido. ¿Para qué necesitamos poder? ¿Para ser los superpoderosos? Y dice ahí que este poder nos ha sido dado para salvarnos, para traer salvación a nuestras vidas. Y vamos a definir algunas de estas cosas que están escritas en este verso, pero bueno, quiero comenzar por otro lado para que vayamos teniendo contexto. Por favor, si me pueden poner Juan 1, el Evangelio de Juan 1:12, por favor. Y tengo que hacer mención de este otro texto, porque voy a hablar de dos palabras en griego que a lo mejor ustedes ya han escuchado, la palabra eusosia y la palabra dunamis, ¿no? Que son dos palabras griegas que en español se traducen como poder. Pero no voy a introducirme mucho porque no tengo mucho tiempo. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Ok. Entonces, Juan 1:12 nos dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿y qué dice ahí? Potestad o poder, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan nos está hablando acerca de esto: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo y creen en su nombre? Levanten su mano. Así dígalo orgullosamente: yo he creído en el Señor Jesucristo. Qué tremendo. Dice que a todos ellos Dios les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Ok, en esta porción de Juan encontramos la palabra eusosia, que se refiere a poder. Y esta palabra tiene como una connotación de darle una identidad jurídica a la persona. Es decir, somos hijos de Dios por causa del sacrificio de Jesucristo, por la obra de Jesucristo en la cruz, por su justificación en nuestras vidas.
Ahora podemos llamarnos hijos de Dios porque Cristo hizo una obra salvadora por nosotros. Amén. Y yo quiero que observemos, porque hay una diferencia entre Romanos 1:16 y Juan 1:12. Este Juan 1:12 nos da el poder de tener la investidura de hijos de Dios. Soy un hijo de Dios. A ver, di conmigo, soy un hijo de Dios. Qué tremendo. Y déjame decirte que aún siendo hijos, existe una gran imperfección en nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? La semana pasada estuvimos en Monterrey y nos llevaron bueno, no nos llevaron porque íbamos nosotros solitos, nos llevó la aplicación, ¿no? A conocer algunos lugares de casas muy grandes y muy bonitas, ¿no? Algunas colonias ahí tomamos un taxi ahí fuimos a hacer el trámite de la visa, y cuando venimos de regreso nos venía contando todo el chisme, ¿no? De ahí donde está el consulado, que está muy bonito. No, que es que esta zona que pertenece a unas cuantas familias, una de las más ricas de Monterrey. Ya saben cómo son los taxistas esos que son buenos parlanchines, ¿no? Y mientras él estaba platicándome esto, yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Hemos conocido o tenemos en nuestra mente de familias que por mucho tiempo han sido ricas, ¿no? Y son poderosas o tienen cierta influencia, incluso hasta a niveles del gobierno, ¿no? Y voy a poner un nombre, no sé si los Limantur, ¿no? El abuelo Limantur construyó su fortuna haciendo lo que quiera, ¿no? Lo que haya sido. Luego tuvo un hijo, y ese hijo ahí continuó con eso. Pero luego en la tercera generación está el tercer nieto Limantur, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante, porque ¿será que el nieto Limantur, ¿no? El nieto Limantur tiene 15 años, ¿no? ¿Este nieto Limantur tiene el mismo poder que el abuelo Limantur? Piense bien lo que estoy proponiendo. Y parece que el abuelo y el padre Limantur han estado trabajando y han estado desarrollando, pero el adolescente Limantur todavía no sabe ni qué onda, porque apenas está en la escuela, porque todavía incluso puede ser hasta prepotente en muchas cosas. Y lo que observamos es que aunque el nieto Limantur tiene el apellido Limantur, todavía no tiene la expresión del poder que tienen los otros dos. ¿Sí lo pueden ver? Y a veces nosotros tenemos que comprender esto en la Escritura, porque pensamos que por ser hijos de Dios, entonces tenemos todo. En un sentido sí, pero en otro sentido el Señor tiene que trabajar en nosotros para que podamos adquirir la riqueza y la administración de este poder que le ha conferido a los hijos de Dios. Muchas ocasiones he observado que pensamos que por el hecho de creer en Jesucristo, de recibirlo y creer en su nombre, automáticamente muchas cosas vienen a nuestras vidas. Y eso no es así, porque la Escritura nos habla de un montón de disciplinas en las que tenemos que estar y un montón de procesos en los que nos enfrentamos para la transformación de nuestra alma. Incluso la Escritura nos habla de que debemos de salvar nuestra alma. Y ya no va a haber tiempo para hablar de eso, pero es impresionante saber que tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, y para lo cual, mis amados, según mi punto de vista, esta es la salvación tan grande que hizo por nosotros. Incluso podríamos ser sumamente carnales y sumamente negligentes en nuestro caminar cristiano, pero el Señor nos va a salvar por el amor de su propio nombre, porque Él se comprometió a hacerlo. Y la Escritura también nos advierte a lo largo de muchos lugares cómo es que hay dos categorías de cristianos: aquellos espirituales esforzados, no perfectos, pero en este proceso de salvación de su alma, y aquellos descuidados, aquellos imprudentes, aquellos insensatos, según el lenguaje bíblico, que no pudieron no pudieron disfrutar ciertos asuntos de la vida que estamos por experimentar, que es el retorno del Señor Jesucristo y su venida para reinar por 1000 años sobre la tierra. Y necesitamos comprender esto, porque no podemos perdernos en un cristianismo de autocomplacencia,
sino un cristianismo que experimenta un poder transformador, porque es necesario ser transformados para la era venidera. Y si no somos transformados, entonces tendremos o sufriremos una grande pérdida. Yo tengo mi intención advertirles, mis hermanos, que la vida espiritual es un proceso de poder de Dios que nos prepara y nos capacita para ese día. En la parábola de las vírgenes podemos encontrar que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas prudentes había? 5, significa el 50%. ¿Y cuántas insensatas había? 5, el 50%. Y a mí me impresiona que en la Escritura encontramos esta realidad. En la parábola de los talentos hay tres siervos a los que se les encargan sus bienes. El 33% de estos siervos falló en la administración de esto. En la parábola de las vírgenes, el 50% de ellos no participó de las bodas, sino se quedaron afuera, sufriendo y llorando porque no pudieron entrar a eso. Y déjeme decirle que no está hablando de la salvación, está hablando de algo todavía mucho más adelante, que tiene que ver con el reinado de Cristo. Pero yo quiero hablarles de esta estadística, porque a veces he estado yo hablando en iglesias y les digo, la mitad de los que están aquí van a quedarse afuera. El 33% de los que estamos aquí van a recibir esta reprensión. Eres un siervo negligente y malo. No te voy a poder dar una recompensa por la manera en la que te condujiste. ¿Está quedando claro? A lo mejor no tenías claro hoy recibir este mensaje, pero a lo mejor no los vuelvo a ver, entonces mejor de una vez les hablo con todo. Estaba en una iglesia predicando y tenía un mensaje muy fuerte para ellos. Y les dije, pues yo se las voy a soltar por completo, le digo, porque yo no sé si me vuelvan a invitar. A lo mejor solo tengo una oportunidad. Pero mi intención, mi amado, es que puedas despertar a el lugar que el Señor te ha colocado, el poder de Dios que puede transformar tu vida, para que esa calamidad no te pase. Más vale que entendamos la advertencia de la Escritura y podamos entrar por ella para que tengamos el beneficio de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. No se pongan tan serios. Por otro lado, quiero que me acompañen al libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8. Porque vamos a continuar. Bueno, la palabra, en Romanos 1:16, la palabra poder es la palabra dunamis, a diferencia de eusocia, que está en Juan 1:12. En Hechos 1:8 encontramos esta declaración. En el momento está el Señor dando las últimas instrucciones. Hay toda esta preparación de lo que vendría en el libro de los Hechos, que es la expresión de la iglesia de Cristo. Dice, pero ustedes recibirán, ¿qué? Escuchen bien lo que dice. Ustedes recibirán poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, recibirán poder. ¿Cuándo recibiremos poder? Dice ahí, cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios en ti? No debes dudar jamás. Déjenme platicarles en algunos años. Aunque yo conocí al Señor de muy chico, en tiempo de mi adolescencia tuve muchos conflictos. De hecho me aparté del Señor como unos 2 años para, como el hijo pródigo, irme a embarrar al lodo, ¿no? Y había una de las cosas que hizo cuando el Señor me atrajo de nuevo. Era este problema que yo tenía en mí. Yo decía, Señor, yo no sé si soy salvo.
A lo mejor nada más me estoy haciendo y estoy creando en mí ideas, ¿no? Y cada vez que había una reunión decían, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Yo volví a levantar la mano. Yo recibí a Cristo como 40 veces. Quería estar seguro de mi salvación. Y en una ocasión, en una de esas veces, el Señor, porque el Señor estaba haciendo una transformación dentro de mí. Él estaba cambiando algo dentro de mí. Todo ese pecado que había dentro de mí, el Señor estaba tratando profundamente. Y una vez el Señor me dijo esto: es que tú ya no tienes que recibir a Cristo, porque yo ya moro en ti desde hace mucho. Porque yo he puesto mi espíritu dentro de ti. Y yo lo he puesto para traer libertad a los cautivos, para liberarte de tu cautividad. Yo he puesto mi espíritu para anunciarte el año agradable del Señor. Yo he puesto mi espíritu para que puedas escuchar mi voz. Yo he puesto mi espíritu para que puedas no solo oír mi voz y impresionarte, sino tengas la capacidad de ser transformado. Y el Señor empezó a tratar conmigo esos asuntos. Y entonces dejé de levantar mi mano el día cuando alguien hacía la invitación. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu de Dios? Y no estoy hablando de una expresión o una manifestación. En el día en el que nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Su Espíritu viene a nuestras vidas. Mira, hay mucho que hablar de esto, pero voy a tratar de ser breve. Dice aquí, voy a terminar de leer Hechos 1:8. Pero recibirán poder, dice, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Señor capacitó a sus discípulos con estas cosas? ¿Por qué Él pensó, ustedes necesitan una persona que more en ustedes? ¿Por qué pensó esto? ¿Saben por qué? Porque por nosotros mismos somos incapaces de tener ninguna cosa celestial. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Incluso te voy a decir algo: la salvación no es algo que tú provocaste. La salvación fue el mismo Espíritu Santo que te convenció de pecado y que te hizo voltear a ver al Señor. ¿Sabes que el ser humano tiene una porción del Espíritu Santo, aún los no creyentes? Porque no hay manera de que alguien se acerque a Dios sino por el Espíritu de Dios. El Señor ha puesto una parte de Él en la humanidad para que vuelva. Lee Romanos. Y en Romanos dice algo impresionante. Dice, y no tienen ningún pretexto acerca de no conocer de Dios. Dice, porque aún las cosas creadas, su inmenso poder y la creación anuncian la virtud del Dios Todopoderoso. Y hay un testimonio de Dios en el corazón de los hombres, incluso los no creyentes, que es la oportunidad para poder ser transformados. Y el Señor nos dotó a los que creemos en Él, a los que le recibimos, de este precioso Espíritu de Dios, porque es la única manera en la que nosotros podríamos hacer algo que es digno para el Señor. Es algo que tengo mucho en mi corazón acerca de la alabanza. A veces pensamos, y yo no estoy tratando de criticar a nadie, por favor, no lo tomen así. Pero necesitamos saber ¿qué es lo que estamos ofreciéndole al Señor? Hay muchas canciones que dicen, Señor, te doy toda mi vida. Señor, te doy mi vida entera, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué le sirve al Señor nuestra vida? ¿Será algo que el Señor estima en sí mismo? Qué buena onda que me vas a dar toda tu vida. ¿Sabes que nosotros tenemos que, y no está mal hacer esa declaración, pero tiene que estar basada en el fruto del Espíritu de Dios en nosotros? Es el Espíritu Santo el que nos lleva a esto. Por ejemplo, la declaración del apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, sino vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo está diciendo, yo vivo para Cristo, Él es mi vida entera. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra poderosa para transformarlo. Nuestras canciones y nuestra manera de adorar tiene que estar en función de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros.
Tiene que brotar, las palabras de alabanza y adoración tienen que provenir del fruto de lo que Dios hizo dentro de mí, de lo que Él ha transformado en lo profundo de mi ser, porque es el Espíritu de Dios, este Espíritu de poder, lo que el Señor proveyó para que nosotros pudiéramos hacer todas estas obras. Fíjate, algo tan insignificante como esto: Jesús es el Señor. ¿Puedes decirlo? A ver, dilo en voz alta. Di: Jesús es el Señor. Hay un texto muy interesante, bueno, no les voy a hablar de eso, pero ¿sabes que los demonios creen que Jesús es el Señor? ¿Sí o no? Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Yo creo que incluso algunos demonios creen más en Jesús que muchos cristianos. Pero la Escritura dice algo bien tremendo: que nadie puede llamar a Señor Jesús sino por el Espíritu de Dios. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Nosotros podemos ser proclamadores de una retórica religiosa. Jesús es el Señor. Pero a lo mejor el pensamiento es: sí, Jesús es el Señor, es un gran iluminado. No, perdóname. Jesús no es ningún gran iluminado. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Jesús es la plenitud de la deidad. Oh, qué tremendo. Mira, mi hermano, nosotros podemos llamar a Jesús como un fruto de labios que confiesa su nombre. Por el Espíritu de Dios le decimos: Jesús, tú eres el Señor. No es una declaración externa, no es un panfleto religioso. Es el Espíritu que está en nosotros que dice: Jesús es el Señor. O tengo otra. Dice la Biblia en Apocalipsis que el Espíritu y la novia tienen un clamor. ¿Cuál es ese clamor? ¿Alguien se acuerda? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven a esta tierra. Ven a reinar entre nosotros. Sé tú el que gobiernas. ¿Cómo podemos decir esa declaración? Les voy a decir cómo. Solamente por el Espíritu de Dios. En un tiempo de mi adolescencia se predicaba también este mensaje de la segunda venida de Cristo. Y estaba así: va a venir el Señor y todo se va a estar cayendo a pedazos por todos lados. Y ¡ay! ¿No? Y yo me acuerdo que oraba: Señor, yo no quiero que tú vengas, porque todavía no he amado. Señor, es que quiero casarme, quiero tener hijos y caminar con mi esposa por la playa de la mano, ¿no? Y recuerdo mucho que para mí era aterrador en el tiempo que es otro planeta del tiempo en el que venimos. Había muchas cosas, se pasaban películas como del infierno, ¿no? Y algunas del rapto, y nos la pasaban, pues no existía ningún rollo tecnológico, ¿no? Eran carretes esos que se pasaban. Y yo me acuerdo que terminábamos de ver esas películas y en lugar de darnos una esperanza salíamos muertos de miedo, ¿no? Pero hoy tengo un clamor en mi espíritu: ven, Señor Jesús, y págale a todos los malvados según sus obras, y rompe los dientes de los perversos, y ven con tu reino de justicia sobre esta tierra. No lo estoy diciendo en una retórica o en una moda, sino por el Espíritu de Dios que está dentro de mí. Anhelo, deseo que el reinado de Cristo venga por segunda vez. ¿Está quedando claro lo que digo? Nosotros no podríamos hacer ninguna cosa. Cuando tú compartes tu fe, miren, hay muchas cosas que hacemos. Vamos a salir a evangelizar, ¿no? Y entonces, ahí ahorita me estoy acordando de un libro que decía 20 preguntas que no puede contestar un testigo de Jehová. Y parece ser como que más que irle a predicar a la gente, era irle a ganar el debate a alguien, ¿no? Y la pregunta es si la gente necesita sentirse perdedora en el debate o necesita sentirse amada por el Señor Jesucristo. ¿Está quedando claro lo que digo?
Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, no necesitamos la excelencia de las palabras y nuestra gran erudición acerca de eso. ¿Saben qué necesitamos? El poder del Espíritu Santo, que le da un mensaje tan sencillo como que Jesucristo te ama y Él murió por ti en la cruz. Punto final. Y a veces decimos, no, pero es que, y voy a tratar de convencerlo, y le presento una cara del Evangelio, y otra cara del Evangelio, y otra cara del Evangelio. No, ¿nunca has leído la Escritura? Donde dice que Él añadiría a la iglesia los que tendrían que ser añadidos. No es tu obra, no es mi obra, no es nuestro convencimiento, no es nuestro poder, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Él es el que convence a las personas de pecado. Él es el que alumbra los ojos del entendimiento de las personas para saber que necesitan un Salvador. Nosotros solamente somos dispensadores de esa gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y te voy a decir algo. A veces ni siquiera necesitamos palabras para hacerlo. Mi padre todavía no es cristiano. Yo fui el primer cristiano de toda mi familia a los 8 años. Y pasaron muchos años para que mis hermanas se acercaran al Señor, y pasaron todavía otros para que mi mamá se convirtiera al Señor, y mi papá todavía no. Bueno, yo creo que ya anda en esas, ¿no? Y déjenme decirle una cosa. Mi papá siempre me enfrentaba a mi fe, ¿no? y me decía cosas y trataba, incluso algunos argumentos hasta parecían sensatos, pero yo iba a la presencia de Dios y decía, Señor, me presenta este argumento, pero yo te he visto, yo te he conocido, he experimentado el poder de tu perdón, de tu amor y de tu restauración, así que voy a desechar ese argumento porque tú eres verdadero en mí. Amén. Y hay algo que hace algunos, a lo mejor unos meses, mi papá tuvo un preinfarto o algo así, y me hablaron por teléfono, mi papá está muy mal, paso por ti, ¿no? Y ya pasaron cerca de mi casa y nos fuimos al hospital, y él iba sufriendo del dolor, y iba así, y yo iba orando y dije, Señor, yo solo te pido una cosa, si es el tiempo de mi papá, sálvalo, Señor, si es el tiempo que ha llegado para él, sálvalo. Y llegamos al hospital, lo trataron y ya, gracias a Dios no pasó a más. Y una de las cosas que me sorprendió después de eso fue que una de mis hermanas se acercó y dijo, que no te das cuenta ya que tienes que estar a cuentas con Dios. Y él le dijo, dice, es que ustedes me juzgan eso, pero ustedes no saben. Dice, yo he hablado con Dios. Y a mí me llama mucho la atención porque él ha visto el desarrollo de nuestras vidas espirituales a lo largo del tiempo, ¿no? Mi papá tenía una peculiaridad, o tiene una peculiaridad, ahorita ya no tanto, pero antes sí, que nos mandaba a la gente que necesitaba de Dios. Llegaban con él y le decían, es que tengo este problema. Y decía, ¿sabes qué? Habla con mi hijo, él te puede ayudar. Él tiene un mensaje que te puede ayudar. Era más evangelista que muchos cristianos. Y a mí me llama mucho la atención porque es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Déjame decirte una cosa, y te lo voy a decir de parte del Señor. Dios te ha sembrado en un ámbito en donde estás hoy. Estás en una escuela, estás en un trabajo, estás en una comunidad, tienes ciertas relaciones, tienes cierta influencia o por lo menos conocimiento. Y el Señor te ha sembrado en ese lugar. No es una casualidad, no es un asunto de que, ay Señor, ¿por qué no me sembraste mejor en Suiza o en Francia? ¿No? ¿Por qué en Iztapalapa? ¿No? El Señor en su sabiduría nos sembró en ese lugar. Te voy a decir para qué. Para que puedas anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no te estoy hablando de que sea algo audible, aunque es muy bueno compartir nuestra fe, sino que la gente te está observando. ¿Qué haces con ese dinero extra que te dieron? ¿Qué estás haciendo con esos viáticos que, pues voy a ver qué compro para quedarme con eso? El Señor, ellos están observando cómo te comportas en cuanto a tu trabajo. ¿Qué tan temprano llegas? ¿Qué tan tarde te vas? ¿Qué tanto te haces guaje? ¿Y qué tan bien lo estás haciendo? Escucha bien lo que estoy diciendo.
Tus vecinos están viendo cómo te comportas con tus hijos, cómo te comportas con tu esposa, cómo te comportas cuando te peleas con tu pareja. Ahí están los vecinos diciendo, no, ahora sí se agarraron, pero duro, ¿no? Por una razón, porque tú eres el testimonio de Dios para ellos. Y a veces hay mucha gente que le predicas el evangelio y dice, no, pues, si conociéndote eso es ser cristiano, mejor así me quedo, gracias. ¿O no? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Quién sabe? Porque los cristianos tenemos un poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tus palabras pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas. Mi esposa por algún tiempo estuvo visitando un hospital y ahí iban en nuestra juventud y ahí iban y era ella y otro joven, eran muy tenaces, tan tenaces que conocieron a un doctor ahí que les decía, es que nosotros queremos hablarle a la gente que está en terapia intensiva porque ya es la última, algunos de ellos están a punto de morir, ¿no? Y algunos de ellos morirán en ese lugar. Queremos anunciarles el evangelio. No, es que es bien difícil, ni los familiares pueden entrar a ese lugar. Y ahí estuvieron orando y estuvieron haciendo, y hasta que un día este doctor les dijo, bueno, vamos a hacer esto, pónganse esas batas, y si les preguntan, ustedes son doctores. Y les permitían entrar a ese lugar para hablarles el evangelio. Hubo personas que les predicaron y a las 2 horas estaban muertas. Sí, está claro lo que ¿ven el punto que estoy diciendo? Somos la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas por el poder de Dios que ha puesto en nosotros. Un buen consejo, una buena palabra, un buen ánimo hacia los que nos rodean. ¿Cuánto necesitamos? Y miren, voy a ir un poquito más allá. Tienen esta preciosa comunidad. Miren, volteen a verse. Voltéense a ver unos a otros, vean. Es una hermosa comunidad la que tienen. Y te voy a decir una cosa, algunos de aquí necesitan la palabra de Dios que tienes para ellos. No, ese es trabajo del pastor. No, no es cierto. Ese no es trabajo del pastor, es trabajo de la iglesia de Cristo. ¿Sabes que necesitamos hablarnos la palabra unos a otros? Necesitamos animarnos con la escritura, necesitamos animarnos con el poder de Dios que está en nosotros. Mis amados, hay una tremenda necesidad en la iglesia de Cristo. Y a veces nosotros somos tan egoístas que no dispensamos este poder que está en nosotros. Es que yo no voy a predicar nunca. A lo mejor no, porque la predicación no es para todos, es un don de Dios. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Con tus palabras edificar al cuerpo de Cristo. En la iglesia tenemos una práctica allá en México. Está el tiempo de la alabanza y tenemos siempre un micrófono abajo, que es una plataforma un poco más alta. Y siempre tenemos un micrófono abajo abierto. Y en cualquier momento en el tiempo de la alabanza, cualquier persona de la iglesia puede pasar. El único requisito que hay que hacer es que no hable sus propias palabras, sino que hable lo que dice la Escritura acerca de Jesucristo. Y entonces, mientras está la alabanza y estamos cantando una canción como esta, cantamos muchas de las que cantan ustedes aquí. Y de pronto alguien pasa y empieza a leer, y Jesucristo es esto, y el Señor dice en la Escritura esto, y Él es esto. Y entonces empezamos, y la iglesia se mete en la adoración de ese texto. Hemos aprendido de dejar de ser protagonistas para que los protagonistas seamos todos. Y entonces adoramos a Dios con la Escritura. Y han salido cantos que no son conocidos, exclusivos para esa hora. Y la pregunta es que somos bien chidos. No, es el poder de Dios para salvación que está en nosotros. Mi amado, la promesa de Dios acerca del Espíritu Santo fue esa. Dice, y haré poner en ustedes una fuente de vida eterna que salta para vida eterna en ustedes.
Ríos de agua viva vienen de la presencia de Dios por medio de este Santo Espíritu y fluyen a través de nosotros por todas las cosas que hacemos. Con la actitud que tenemos para adorar a Dios, con las palabras que decimos, y voy a ir hasta un poco más, incluso con gemidos indecibles. Miren, hay muchos problemas en la iglesia. Hemos creado doctrinas de todo e ideas de todo. A veces solamente tenemos que adorar así. Oh Señor, Jesús, es suficiente. Porque es un clamor que viene del Espíritu de Dios en nosotros. No estamos tratando de convencer a Dios que bueno es, sino reconocemos la virtud, porque este Espíritu que está en nosotros adora al Padre por medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia tiene que estar en una transición de volverse más bíblica y menos litúrgica. Hemos inventado una liturgia a lo largo de los años que tiene como fin la complacencia de las personas, tiene como fin la complacencia de los que asisten. Pero esta reunión no tiene como fin que tú te sientas bien. Esta reunión tiene como fin exaltar el nombre de Cristo. Y a veces el Señor nos va a confrontar, nos va a incomodar, nos va a decir, pero ¿quién le contó eso de mi vida? A mí nadie me contó nada. Es la primera vez que los veo, a todos. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de poder que está hablando y haciendo estas cosas en medio de nosotros. Y más nos vale, mis hermanos, yo quiero ser bien insistente en esto. La vida espiritual de la iglesia depende de este poder en nosotros. Cuando el pastor predica aquí, o las personas que predican en este lugar se paran, jamás deben depender de su teología, ni de su conocimiento, ni de sus dones, ni de sus capacidades. Tienen que depender del poder de Dios que está en ustedes. Claro que sí, hay que prepararse, hay que leer mucho, hay que pasar largo tiempo orando y meditando la Escritura, para que cuando llegue el momento el Espíritu tenga lo suficiente para poder dar la demostración de estas cosas. Amén. ¿Quién más? Las personas que reciben a la gente en la puerta. Esos hermanos ahí no, mis hermanos, es tan trascendente ese ministerio, es tan trascendente, y voy a tratar de, ya no usemos esa palabra ministerio, porque como que nos sentimos como en un cargo. No, ese es el trabajo de la iglesia. ¿Me explico? Esos hermanos que reciben a la gente en la puerta pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de muchos. Yo lo he visto. Un simple saludo, un decir, qué bueno que viniste, bienvenido, puede ser la diferencia entre una persona que diga, ahí me sentí amado. ¿Saben por qué? Porque el poder del Evangelio es poder para salvación. El mundo está quebrantado, los cristianos estamos quebrantados y necesitamos el poder de Dios para que sane nuestra alma. Hay tanto que decir, mis amados. Necesitamos este poder. ¿Por qué necesitamos este poder? Dice la palabra utilizada aquí, salvación. ¿Quién sabe qué significa? Es que por aquí la tenía, pero ya me perdí en mis notas. Bueno, esta palabra tiene su origen en el griego. Tiene un significado muy interesante, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esta palabra para salvación está relacionado con la sanidad de nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. El Evangelio tiene estas buenas nuevas de salvación, este Espíritu de Dios que está en nosotros. Tiene poder para sanar lo que hay dentro de nosotros.
Ahorita que estábamos en la alabanza, yo siempre le pido al Señor, enséñame qué tengo que decirles. Y tengo por lo menos una cosa que sí tengo que tengo entendimiento acerca de ustedes. No hay ninguna otra manera de que tus heridas en tu alma sanen, sino por el poder del Espíritu de Dios. Puede ser que haya un cierto quebranto en tu corazón, hay un dolor en tu corazón, a lo mejor una amargura en tu corazón, a lo mejor una decepción en tu corazón. Hay algo, alguien te hizo algo, alguien te hizo, que te causó este asunto en tu alma. Y a lo mejor te has preguntado, ¿cómo puedo sanar esto? Porque las heridas del alma, así como el poder de Dios se expresa en nosotros, también las heridas de nuestra alma se expresan en nuestro ser. Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, incluso cómo nos relacionamos, se expresan en medio de nuestras vidas. Escucha bien esto. No hay manera en la que puedas sanar sino por el poder de este Espíritu de Dios en ti. ¿Te has preguntado, es que voy a ver a un psicólogo porque me va a ayudar mucho a esto? Está bien, ve a ver al psicólogo, gasta tu dinero si quieres. Pero no necesitas el psicólogo, necesitas a Cristo. Necesitas el poder del Espíritu de Dios para que sane tu alma. Algunas relaciones, como el matrimonio, llegan a ser complejas. Nosotros cumplimos este año, vamos a cumplir 32 años de casados. Y podrían preguntar, ¿y qué tal? Digo, es difícil. ¿O no? Es complicado. Porque yo he quebrantado a mi esposa muchas veces. Yo he herido a mi esposa muchas veces. Y decimos, hace algunos años, no, hermano, no. Porque soy una persona imperfecta y la he quebrantado y la he lastimado y la he herido. No crean que ella es tan inocente, ella también lo ha hecho conmigo. Y a veces podemos permitir que se forme amargura en nuestro corazón, un dolor que llevamos por años, una situación que no se ha resuelto por años en nuestro matrimonio. Tengo esta palabra de Dios para ti. Necesitas el poder de Dios para salvación. Necesitas el poder de Dios para perdonar lo que es imposible de perdonar, para amar lo que es imposible de amar. Necesitas el poder de Dios. Y déjame decirte una cosa: si el Señor te llamó para que fueras de Él, Él te dio ese poder para transformarlo. Y te voy a decir algo. El apóstol Pablo dice, porque de la manera en la que ustedes han sido probados, ustedes pueden ser de provecho para otros creyentes, como un testimonio de la verdad de Dios en eso. El Señor nos ha metido en relaciones y en situaciones en donde tenemos que ir a su presencia para que con su poder seamos transformados. Y entonces estar listos para ser testigos de la verdad delante de otros matrimonios. Y decirles a los jóvenes que tienen 5 años, a los 7 años hay una crisis en el matrimonio. Hay estadísticas en donde hay una alta cantidad de divorcio por ahí de los 7 años. Sin que esto sea una regla ni algo tan cuadrado. Decirle a esos jóvenes, no le saquen, persistan, permanezcan. Puede parecer duro, puede parecer difícil, pero el poder que mora en ustedes es capaz de transformar esa realidad. El poder que está en ti, mi hermano, no está en otro lugar, no está en el conferencista que viene y te pone las manos tratando de pasarte no sé qué, porque eso no existe, en la Biblia no existe. Y a veces estamos diciendo eso, a ver, hermano, venga y ore por mí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que tú invoques a Dios en tu propia vida y haya esta transformación a que otro hermano ore por ti? No estoy diciendo que no oren por ti, o sea, está bien que oren por ti.
Pero quiero que entiendas que ese poder está dentro de ti. El poder de Dios para salvarte. Fue por causa de ese poder que hoy yo puedo estar predicando delante de usted. Yo tenía terror a hablar en público. Toda mi vida viví con problemas de baja autoestima por muchos años de mi vida. Siempre me saboteaba, siempre. Dice mi cuñado, mi peor enemigo era yo mismo. Pero por el poder de Dios que mora en mí, Él transformó eso en algo útil puesto delante de Él. Yo hoy sé que si yo puedo predicar, no es por causa de mis dones ni mis talentos, sino por el Espíritu de Dios que está dentro de mí. Dice el apóstol Pablo: así que me gloriaré más en mis debilidades que en mis fortalezas, porque he encontrado este principio: cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué tremendo. ¿Has sido transformado por el poder de Dios? ¿O eres la misma persona desde el día en el que te convertiste? Yo sé que tienen el testimonio del Espíritu de Dios. Amén. Esa escritura que dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes que necesitamos ese poder para saber que somos hijos de Dios? ¿Qué tan efectivo ha sido el poder del Evangelio y el Espíritu Santo en la transformación de ti? Creo que todos tenemos áreas en las que hemos vencido y otras donde seguimos perdiendo. ¿Se identifican conmigo? Necesitamos el poder de Dios para salvación de esas áreas que todavía nos faltan. Amén. Y necesitamos poner mucha atención en eso. Quiero leer otro texto en 1 Corintios 15:2. Nada más me ayudan con la de Dios habla hoy, que te la traía en la Nueva Traducción Viviente, pero también quiero leerla mejor en la Dios habla hoy. Dice: también por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, y estas palabras me pegaron durísimo. ¿Cómo dice ahí? Habrán creído en vano. Esta palabra es muy tremenda. Cuando la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes, dice que se quedaron afuera. Esas son las referencias de estas parábolas. Se quedaron en las tinieblas de afuera. ¿Sí se acuerdan? Que algunos fueron atados y echados a ese lugar. Hay un asunto importante ahí. ¿Por qué alguien dice que será el lloro y el crujir de dientes? Es como una especie de grito desesperado. ¿Están de acuerdo? Es como una desesperación. Cuando las vírgenes entraron, porque todas las vírgenes, las 10 vírgenes, eran vírgenes y todas tenían una lámpara y todas tenían la lámpara encendida. Esas 10 vírgenes, todos eran creyentes, todos tenían el Espíritu de Dios. ¿Lo puedes ver? De esas vírgenes, las 10, todos tenían sus lámparas encendidas y todas estaban esperando a su Señor. Las 10. Esto es muy representativo, porque está hablando de todos los creyentes en Jesucristo, todos los que tienen el Espíritu de Dios. Pero cuando llegó la hora, les dijeron: ahí viene el novio. Y entonces se levantaron
Y entonces las prudentes, no voy a decir que no estaban conscientes, porque sí lo estaban, sacaron aceite de reserva. Tenían un aceite guardado ahí para echarle más a sus lámparas y que éstas permanecieran sin apagarse y disfrutar del encuentro con el novio. Pero las insensatas empezaron a decir: ¿y de dónde sacaron el aceite? ¿Cuándo lo compraron? ¿Por qué ellas tienen una reserva y nosotros no? Y empezaron así como el oso ese que había en una caricatura que corría para un lado y para otro. Denos ustedes de su aceite para que podamos también tener. Y ellas le dijeron: no podemos dar, no te puedo dar este aceite, no sé cómo dártelo. Es algo que yo he guardado por mucho tiempo y no sé cómo dártelo. Y entonces ellas quedaron desesperadas, que dijeron: vayan a ver si encuentran un Oxxo abierto, ¿no? Y ahí van corriendo las 5 insensatas, fueron corriendo las mismas que tenían el Espíritu de Dios, fueron a ver si encontraban algo abierto para adquirir ese aceite. Estaban desesperadas por tener algo que no fomentaron en sus vidas. Y dice que entonces se abrió la puerta y el novio la recibió y les dijo: ¡ay, aquí están mis novias! Aquí está mi novia con la que me voy a desposar. Aquí están estas que participarán de las bodas. Entren al gozo. ¡Ah, qué alegría! El Señor dijo: qué alegría que están estas que me estaban esperando, listas para recibir. Vamos a entrar a los festejos que haya en eso. Y dice: y cerraron la puerta. ¿Tú crees que el novio no tenía la expectativa de las otras 5? ¿Tú crees que el novio no las había pensado desde el principio para que disfrutaran en la boda con él? Y sin embargo se quedaron afuera. Y cuando llegaron, tocaron: ¡hey! Se nos hizo un poquito tarde, ya estamos aquí. Y las palabras son demoledoras. No sé quiénes son ustedes. La amargura que les produjo esto es comparable al lloro y el crujir de dientes. Tuve la oportunidad de estar celebrando las bodas con este rey y me quedé afuera por la negligencia de no prepararme para esa hora. No podrían decirle: es que no nos diste la misma oportunidad. ¿Podrías decirle eso al Señor? Podrás ese día presentarle y decir: es que tuve un esposo que era muy difícil, es que mis hijos no me hacían caso, es que el pastor no oraba por mí, es que los hermanos no hacían estas cosas. No, es que el gobierno se portaba de esta manera, es que nunca pude estudiar estas cosas. ¿Podrás tener algún pretexto ese día? Mi amado, hoy tenemos la oportunidad de prepararnos para ese momento. Y te voy a decir por qué. Porque el poder del Espíritu de Dios está dentro de ti. El Evangelio, que es poder de Dios, puede salvarte de estas cosas. Uno de los problemas más graves en el cristianismo hoy es que le echamos la culpa a todos y no nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo. Una familia decía: es que ¿por qué no le dan un seguimiento más profundo a mis hijos adolescentes? ¿Sabes por qué no? Porque ese es tu trabajo, padre. La gente trae a los jóvenes a la iglesia. Una vez llegó una hermana: ahí le traigo a mi hijo para que hable con él. Y ya me quedé con él y le digo: ¿qué onda con tu jefa? ¿No? Él no es ni cristiano, ¿no? O sea, le digo: ¿cuál es la expectativa que tiene tu mamá de que yo hable contigo? ¿Que te eche fuera el diablo o qué? Pues él no quería nada del Señor. O sea, dime, ¿qué podría yo convencerle a ese joven? Hay algunos que vienen con otra actitud, ¿no? Otros que vienen y les presentes el Evangelio y se arrepienten, gloria a Dios por eso. Pero otros vienen más porque o los cacharon o algo pasó y como de castigo te voy a llevar a la iglesia para que hables con el pastor, ¿no? Siempre les hemos dicho esto: a veces los padres tienen la expectativa
de que sus jóvenes vengan a la iglesia 1 hora a la semana y con eso es suficiente para que se arrepientan, para que sean los más cristianos del mundo. No, mi hermano, es tu responsabilidad, es tu trabajo, es tu labor. No le pertenece a la iglesia, le pertenece a ti. Se los puedo decir porque tenemos muchos años trabajando con los jóvenes. Y hemos trabajado con jóvenes en donde están abandonados por sus padres, aunque ellos viven con ellos. Y claro que sí hemos ministrado sus vidas, y claro que sí hemos estado ahí por ellos, por supuesto, porque existe la necesidad de una manera diferente. Mi amado, la calidad y el resultado de tu vida espiritual depende de ti. El día que lleguemos delante de la presencia de Dios, no vas a poder decirle: pero yo era amigo del pastor Luis. Luis va a estar adentro ya en la boda celebrando. No va a haber manera de que tengas ninguna palanca ese día. ¿Tendrás o no el aceite suficiente? Amén. ¿Cuántos dicen amén? No pierdas el tiempo. Amén. No hagas vano el poder del evangelio de Dios en tu vida. El apóstol Pablo dice, porque ustedes fueron comprados no por cosas materiales ni temporales, sino fueron comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Eso sí duele, sí cala. El precio de tu salvación fue la muerte de Cristo. El precio del rescate de tu vida fue el sacrificio de ese santo, de ese perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No podemos hacerlo vano, sino tenemos que entrar en Él. ¿Cómo lo aprovechamos? Lee tu Biblia, mi amado, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida comunícate con el Señor. Todo el día, todo el tiempo, ten un encuentro con el Señor. Hay mucho que decir de eso. Necesitamos llenar nuestra reserva de aceite extra para poder estar preparados en aquel día. Amén. Y hay algo que siempre le digo a mis hijos: ustedes no tienen pretextos para fracasar. Amén. Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y aún, dice Primera de Juan, si hubiéramos pecado, todavía tenemos a Jesucristo el justo, quien es el que perdona nuestros pecados. Él es nuestro abogado para con el Padre. Él es el que intercede por nosotros. ¿Alguna vez has pensado cómo intercede Jesús por ti? ¿Será que Él tiene una grande lista de todas las personas? Ay, Señor, y te pido por eso. ¿Sabes cómo intercede el Señor por nosotros? Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, decimos: Padre Santo. Entonces el Señor nos oye, y después de que nos oye, voltea a ver a Jesucristo, y Jesucristo dice: yo lo compré con mi sangre. Y entonces dice: ahora sí, ¿qué? Porque no podemos presentarnos delante de Dios sino por el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos podemos presentar por nuestro propio nombre. Tenemos que venir delante de Él, dice Hebreos, con confianza, pero en el nombre de Cristo. Porque Él dice: sí, Padre, también por Él morí en la cruz. Sí, Padre, también por mi sacrificio vale. Alabado sea su nombre. Amén. No desperdiciemos el don ni el poder transformador que tiene el Evangelio para nosotros. Mi Señor, nos acercamos una vez más a ti, porque tú eres el que hizo la obra más grande y más maravillosa por nosotros. Señor, tú diste tu vida para que pudiéramos disfrutar, Señor, de este poder sobrenatural.
Gracias, Jesús, porque nos hiciste ahora hijos de Dios. Somos herederos y coherederos junto con Cristo. Gracias, Señor, por esto, porque el Evangelio es eficaz, ha sido eficaz en mi vida para la salvación de mi espíritu. Me has vivificado por esto. Pero también reconozco que necesito el poder transformador, Señor. Necesito el rico suministro de la vida espiritual, de tu Espíritu Santo, Señor, para ayudarme en la transformación de mi ser. Reconozco delante de ti que has obrado a favor mío en muchas cosas. Y sí, puedo decir lo que la Escritura dice: soy una nueva criatura. Pero también reconozco delante de ti que hay muchas áreas en las que no te he entregado y en las que no he sido transformado y con las que sigo luchando. Hay muchas, Señor. Y quiero pedir tu ayuda para que tu espíritu, este espíritu de poder, este dunamis, Señor, me transforme, Señor. Transfórmanos, Señor. Señor, dice tu palabra en Apocalipsis que tú estás a la puerta de nuestro corazón llamando. Y dice también ahí que si alguno oye su voz y le abre, tú entrarás y cenarás con nosotros. Señor, tú compartirás las riquezas, Señor, que hay dentro de ti. Yo te abro mi corazón esta mañana, esta tarde. Te abro mi corazón, Señor, para que el poder de tu Espíritu haga una obra dentro de mí. Estoy de acuerdo contigo, Señor. Abro mi corazón a ti para que a partir de hoy, de este momento, en la tarde de hoy, la mañana de mañana y los siguientes días en adelante, pueda encontrarme para que este poder sea efectivo, Señor. Te abro la puerta, te abro mi corazón a ti, Señor. Dilo en voz alta, hermano. Señor, te abro mi corazón. Te abro mi corazón, Señor. Ven y entra y cena conmigo, Señor. Señor, como David oraba, mira, Señor, si hay un corazón perverso para apartarse del Dios vivo, y endereza mi caminar, porque quiero que el día de tu regreso, quiero entrar a las bodas, Señor. El día de tu venida, quiero celebrar contigo esas bodas. Quiero que el día de las cuentas pueda entregarte el rédito, pueda darte el fruto, Señor, del precioso poder que pusiste dentro de mí. Yo quiero orar por mis hermanos, Señor. Yo quiero pedirte que seas en su espíritu, en el nombre de Jesús. Aquel que, Señor, quería dejarte, Señor, aquel que solo ha sido como una religión en sus vidas, sé tú en su espíritu ahora, Señor, y atráelo de nuevo a ti, Señor. Oh, Señor, sí, especialmente aquel que es como el hijo pródigo, que malgastó sus bienes, Señor, en el mundo y en el pecado. Señor, hazle volver de nuevo a ti. Vuélvelo a la cordura, Señor, porque el Padre está con los brazos abiertos esperando su regreso, Señor. Bendice a mis hermanos que están liderando en este lugar. Dales la sensibilidad de tu espíritu. Dales la guianza, Señor, poderosa de tu espíritu, para seguir siendo la obra que tú les has encargado.
que vean el galardón, Señor, que vean la recompensa, que vean el gozo que tenía Cristo, Señor, puesto delante de Él, para que menosprecien el oprobio y la vergüenza hasta el día de tu regreso. Y muchas gracias, Señor, porque hoy has enviado bendición y vida eterna en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la vida de Carlos, de su esposa. Fue un privilegio escucharles. Nos ponemos de pie, por favor. Que el Señor te bendiga en esta semana. Amén. Que el Señor te guarde en tu entrada y tu salida, y que la palabra de hoy pueda producir un fruto abundante en nuestros corazones.